Con el ex canciller Luis González Posada, a quien tenemos en línea. ¿Cómo está? Muy buenos días, señor González Posada. Muchas gracias por atendernos. Buenos días, Fernando, buenos días. Buenos días, señor González Posada. Quizá para que todos podamos entender, explíquenos, por favor, señor González Posada, ¿qué significa esta Carta Democrática? ¿En qué momento se activa? Mire, la Carta Democrática tiene una data de hace 20 años, ¿no? Y se activa cuando está en riesgo la estabilidad democrática de un país, está en peligro. Entonces, la OEA tiene diferentes mecanismos para actuar. Entre otros, por ejemplo, enviar comisiones mediadoras para que dialoguen entre las partes y encuentren soluciones a los problemas. Pero ese no es el caso. Esa es una utilización pérfida de la Carta Democrática, porque acá lo que se está diciendo es que hay un intento de golpe de Estado contra el presidente Castillo, sustentado básicamente por el Congreso de la República y el Ministerio Público. Ese es el eje de la denuncia. Entonces, sobre esa base han presentado un conjunto de documentos, comenzando por los reclamos que hubieron sobre las elecciones, hasta las denuncias que hizo el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Contraloría, etcétera. Yo lo que pienso es que la respuesta a una decisión de esa naturaleza debería ser que el Congreso de la República oficialmente y el Ministerio Público oficialmente, que son los directamente aludidos, soliciten audiencia al Consejo Permanente para que escuchen su punto de vista. Eso es indispensable y se puede hacer, de tal manera que una delegación de parlamentarios y de fiscales irá al Consejo Permanente, que está compuesto, usted sabe, por el cuerpo de embajadores, los 33 o 34 que están acreditados ahí, a decir nada de esto es cierto. Todo se ha desarrollado de acuerdo a los mecanismos constitucionales. El Ministerio Público no ha cometido ningún atropello, el Congreso de la República está actuando correctamente, se respeta el debido proceso. Entonces esa será una gran oportunidad para que, in situ, en Washington, legisladores y fiscales puedan exponer los actos deplorables que viene cometiendo este gobierno, ¿no?, en materia de corrupción, y que hoy día pretenden encubrir como una maniobra de esta naturaleza que no tiene ningún sentido ni va a tener ningún final. Señor González Posada, usted propone que hayan personas de esas dos instituciones, Fiscalía y Congreso, que acudan a Washington, pero puesto que es probable que una misión de la OEA venga, ¿no es más razonable que estas instituciones pidan cita acá con quienes van a ser enviados para tomar conocimiento de la realidad de nuestro país? Yo diría que los partidos se juegan en la cancha. Hoy día va a estar allá, digamos, todo el aparato del gobierno a informar a los embajadores, al cuerpo diplomático del supuesto golpe de Estado. No pasa nada si se pide una nueva audiencia, en 2 o 3 días van los parlamentarios, dan sus descargos, sus puntos de vista y naturalmente exponen a la comunidad internacional los actos de perversión que están ocurriendo en el Perú. Y lo tercero, escuchar a las dos partes, que vengan acá quien sea designado por la OEA, que hable con los fiscales, que les enseñen ellos las carpetas, las declaraciones, las pruebas que existen para haber iniciado esta acción deplorable en el sistema interamericano. No te olvides, Fernando, que a veces se ha recurrido a la OEA precisamente para encubrir corruptelas. El año 2004, no aplicando la carta, pero sí una resolución del Consejo Permanente de la OEA, se logró aprobar una resolución propuesta por Manuel Rodríguez Cuadros, entonces ministro de Relaciones Exteriores de Toledo, para brindar el más amplio apoyo a Toledo, entre otros aspectos, en su lucha contra la corrupción. Eso tuvo simplemente el sentido de, oiga, la OEA apoya a Toledo. Y ahora están tratando de hacer lo mismo. Son los mismos actores, los mismos operadores diplomáticos los que están interviniendo, y en el caso de la OEA, naturalmente, con Harold Forsyth, ¿no?, que es el que maneja esos temas. Pero entonces usted está, digamos, hablando de una falta de confianza respecto a la OEA, pero recordemos que
fue un sector de la oposición quien finalmente trajo a colación la OEA en asuntos internos cuando fueron a denunciar las elecciones por fraude. Así es, recuerda usted, ¿no? Yo también lo recuerdo. Además fue un mal movimiento porque la OEA estaba cerrada por la pandemia y no fueron recibidos. Pero en todo caso estamos a ver ante un hecho concreto. La imagen peruana en el exterior ha sido lastimada. Se dice, hay un presidente porque es profesor, indígena, Sí. agricultor. Sí, yo le pido, señor González Posada, es importante la respuesta que nos tiene que dar porque sí. A ver, como decía mi compañero en la mañana, Jorge Turpo, ¿no? De la teoría del fraude pasamos a la teoría del golpe involucrando a la OEA. 8:15, hacemos una pausa, regresamos con usted para seguir hablando de este tema. Vamos con el ex canciller Luis González Posada, quien, estamos comentando sobre esta petición de parte del presidente Pedro Castillo para que se active la Carta Democrática, ya que él, como lo dijo ayer en el mensaje a la Nación, pues sostiene que se está gestando un golpe de Estado a través de esta denuncia constitucional presentada por la fiscal de la Nación. Yo le quería replantear la pregunta, señor González Posada, si no se confiaba en la OEA, ¿por qué es que la oposición en su momento va a denunciar un fraude electoral? Bueno, yo le dije que desde mi punto de vista fue un error, inclusive un pésimo cálculo, porque en ese momento quienes fueron no lo recibieron. Y no lo recibieron porque había pandemia y el local de la OEA estaba cerrado. Pero bueno, esos son errores que se cometen. Pero ahora resulta un boomerang, pues ese es el problema, porque ahora el presidente Castillo también apunta a la OEA, ¿no? Solicitando que se active la Carta Democrática. Mire, pero le va a salir el tiro por la culata. Esto va a ser un desastre diplomático que se va a atribuir naturalmente al grupo de ex embajadores que hoy día conformen la portátil diplomática del gobierno, ¿no? Que se ha constituido no para defender los intereses permanentes del Estado, sino para defender a Castillo y victimizarlo. Ese es un grave error, porque yo le decía, así como hoy día van a exponer sus puntos de vista del cuerpo de embajadores, igualmente lo tiene que hacer delegados del Congreso y delegados de la Fiscalía ante el cuerpo de embajadores. Y por supuesto que una vez que vengan acá ante los 2 o 3 delegados que envíen, y ahí se abrirá la cortina de todos los actos de corrupción que se han presentado en el gobierno, y se verá que no solamente esa propuesta es inválida, sino que se ha tratado de utilizar infamemente una Carta Interamericana Democrática con fines de protección e impunidad de la corruptela. Eso es claro y evidente. No hay que tener miedo después de estos movimientos que quieren decir que vengan, que también se entrevisten con la prensa para que los medios de comunicación demuestren los desplantes de que son objeto, que demuestren, entre otras cosas, que en las reuniones que hay en Palacio de Gobierno, en presencia del presidente de la República, las barras bravas del gobierno se movilizan gritando fiscal corrupta, asamblea constituyente y prensa basura. Bueno, todas esas cosas acá se tienen que demostrar. En esta batalla hay que darse con claridad, con firmeza, con principios, con valor y sin ningún temor, porque la razón está con la democracia. De acuerdo, comprendemos entonces que usted es favorable a que la OEA participe y que se acoge el pedido formulado por la Cancillería peruana. Ahora, quisiera preguntar algo respecto al argumento principal que ha dado el presidente Castillo para lanzar esta gestión, que es restablecer el diálogo y un clima de consenso en el Perú. ¿Por qué el señor Castillo cree que esas reuniones que él preconiza ahora requieren de la OEA? Cuando han venido siendo solicitadas, por ejemplo, por la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, para que el presidente convoque a un Consejo de Estado, cosa que no ha querido hacer. Ahí está el detalle, pues está mintiendo, ¿no? Porque él puede establecer o como quiera usted llamarlo, el diálogo en condiciones respetables con la oposición y con la fuerza política, pero no lo hace. Sale a las plazas públicas a insultar, a amenazar, a victimizarse. Eso es otra cosa. Y con una carga inmensa, perdóname, de mentiras.
yo no me quiero dejar pasar por alto un hecho muy grave, ¿no? El engaño al Papa, el engaño al Vaticano en la reciente visita de hace una semana del canciller Landa, y está grabado cuando le dijo al secretario de Estado Pieroni, ¿no?, que es el segundo Parolin, personaje Vaticano, que sí, que al presidente no lo dejaron salir porque el presidente de la República había apoyado, rechazado la guerra entre Rusia y Ucrania. Usted sabe que eso es absolutamente falso. Usted no puede violentar el octavo mandamiento de la Iglesia, ¿no?, de la palabra de Dios, que es no mentir en el Vaticano. Y lo hizo el canciller. Y seguramente el nuncio apostólico, que es el representante del Papa en el Perú, debe haberle enviado de inmediato un comunicado, un telegrama, una nota a su central diciendo: los han engañado, esto no ha ocurrido nunca, esa no ha sido la razón por la cual no ha viajado el presidente de la República. Entonces estamos pues ante mentiras, maniobras desesperadas de un gobierno que se siente acorralado y que en vez de dar la cara y actuar con firmeza, lo que hace son hechos de esta naturaleza que maltratan la imagen del Perú internacionalmente y desde luego la imagen de nuestra política exterior. De acuerdo, muchas gracias, señor González Sonechea. Muchas gracias, Mabel. Embajador ante la OEA y ministro de Relaciones Exteriores, y que considera que puede ser positivo para la oposición y para la democracia peruana que esta misión venga acá y que se le haga saber que se le ha convocado con razones falsas. Muchas gracias y muy buenos días.